Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de la Cooperativa de Caficultores de Andes, nos lo vamos a tomar con dos invitados muy especiales, quienes son el doctor Hernando Uribe Aramburo y el señor Gabriel Gaviria Betancourt, con quienes vamos a dialogar de un tema que, pues, cuando los presento a ellos ya se sabe de qué vamos a hablar, ¿sí? Y tiene que ver con la situación por la que están pasando los caficultores de este país. Para nadie es un secreto que el 25 de febrero, desde el 25 de febrero hasta el 8 de marzo, se hizo un paro, unas manifestaciones en muchas regiones del país, y que después del 8 al 8 de marzo se llegó pues como a un acuerdo con el gobierno en el que él iba a ceder a ciertas pretensiones que tenían los caficultores. Pues estamos un poco asustados toda vez que se está diciendo de que no se va a volver otra vez a otro paro. Entonces, por eso tenemos a estos dos invitados para dialogar por qué se está discutiendo de nuevo el inicio de un paro. Señores, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a la teleaudiencia. Agradecemos la invitación a este programa para orientar a los caficultores y a la comunidad andina sobre la situación de la caficultura, que es muy crítica. Realmente venimos en una época ya de varios meses de precios bajos para el café, y hoy estamos en una situación que la caficultura no tiene rentabilidad para los caficultores. Con dificultad sostenemos nuestras fincas y nuestras familias. Entonces, ese fue el motivo por el cual se hizo el primer paro el 25 de febrero, después de agotar por muchos meses diferentes instancias para que el gobierno nacional nos escuchara. Y en ese sentido hicimos plantones, hicimos marchas, sí, comunicados al gobierno, diferentes reuniones en diferentes municipios del país y ciudades capitales para sensibilizar al gobierno sobre la situación que vivía el caficultor y en general la caficultura nacional, sin encontrar eco ni en la propia federación ni en el gobierno nacional. Por eso nos vimos abocados a presionarlo con el paro del 25 de febrero. Ese paro pues traía unos puntos muy claros, muy definidos sobre cuál podría ser una solución, al menos de momento, para la caficultura del país. Y era un apoyo al precio al caficultor, era una reestructuración de la deuda cafetera, era mirar la posibilidad de rebajar los precios de los insumos agrícolas a través de apoyos directos del gobierno nacional, o de mirar cómo las multinacionales cedían parte de ese negocio pues tan lucrativo para ellos y que golpea tanto al caficultor y en general al agricultor del país. Otro punto era que no se siguiera importando café de los países vecinos, que eso estaba afectando el ingreso de nuestros caficultores. Que no se dejara avanzar las multinacionales en el propósito de avanzar en la explotación minera de grandes extensiones cubiertas por agricultura y en especial por caficultura. Y un último punto era la reestructuración de la Federación Nacional de Cafeteros, que vemos como esta, que fue la entidad creada por los caficultores hace 86 años, ya se había desviado de sus propósitos y se había convertido, o se ha convertido, en una empresa burocratizada, lejana a los intereses de los caficultores, que en este caso de esta crisis no ha hecho prácticamente nada por solucionarla. Si nos hubiéramos quedado esperando la solución de la federación, los caficultores hoy solamente tendríamos 20.000 pesos de sobreprecio, que fue lo que la federación consiguió con el gobierno el año pasado, sí, y que para ellos les parecía muy suficiente, y para nosotros eso era una limosna, y por ese motivo nos vimos abocados pues a invitar a los caficultores a protestarle al gobierno para que solucionara la situación de los caficultores. Entonces ese es como un breve resumen de los puntos que
que se llevaron, de lo que se consiguió y ya pues más adelante miraremos cuál ha sido la problemática y por qué estamos hoy con intenciones de presionar al gobierno nuevamente. Bueno, cabe resaltar que se generó un movimiento que se llamaba Movimiento por la Dignidad Cafetera, ¿cierto? Correcto, sí. Bueno, ahora entonces, ¿qué sucedió? O sea, el gobierno no cumplió con todos estos puntos, porque yo tengo entendido que al 8 de marzo se cumplió como con 2 o 3 puntos, y que en el transcurso de, no sé si era un mes, 2 meses, se iban a seguir negociando con ciertas personas pues, de este movimiento, se iba a seguir negociando el resto de puntos y ya pues o sea, ya se iba a seguir funcionando ese matrimonio como debía ser. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, buenas noches, un saludo cordial a nuestros televidentes del canal comunitario. Gracias a Juan Carlos por la invitación. Hace 4 meses estuvimos haciendo un sucinto resumen de las actividades derivadas del justo y victorioso histórico paro nacional cafetero. Efectivamente, el 8 de marzo, ustedes recuerdan, se suscribió un acuerdo que permitió finiquitar el paro de 12 días, 11 noches que realizamos en todo el país. Las 560.000 familias cafeteras al borde del desespero y de la angustia por la situación a la que nos ha conducido la política económica de los gobiernos anteriores y de este, que indudablemente han conducido a la agricultura a una quiebra y a la región que orbita alrededor del café a una amenaza de ruina igualmente. Los principales puntos, bueno, primero, el denominado PIC, que es la protección al ingreso del caficultor, Sí. de 145.000 pesos por carga, siempre y cuando el café no bajara de 480.000 pesos. En el evento de que disminuyera el precio interno de 480.000, se aumenta el PIC hasta 25.000 pesos, o sea, podría ser hasta 170.000 en el hipotético caso de que el café se situara a 455.000 y siempre teniendo un tope techo de 700.000 pesos de acuerdo al precio interno sumado los 145.000. Efectivamente, este PIC comenzó a pagarse en todo el país a gran parte de los caficultores, pero entonces hagamos un resumen de lo que se ha pagado. El gobierno nos dijo el sábado, el ministro de Hacienda, en una reunión que tuvimos con él en Pueblo Rico, que han pagado cerca de 500.000 millones de pesos a aproximadamente 300.000 cafeteros. Esto quiere decir que es un reclamo que nosotros hacemos de que de 560.000 familias cafeteras solo le han pagado 300.000. De ahí está más o menos por el 60%. por algo más del 50%. Y se han aplicado subsidios por 500.000 millones de pesos, aduce el gobierno con cifras de la federación. Nosotros creemos que algo menos. Se avecina la cosecha, es decir, si la cosecha se coge con las dificultades del momento, es que en este momento la federación, que es la que tiene la sartén por el mango del manejo de los recursos, está poniéndole todos los obstáculos y las trabas, cosa común y corriente en esta alta burocracia de la federación que no busca el bienestar de los cafeteros, de los agremiados, sino que está buscando es que se preserven sus propios intereses y sus preventas. Entonces, viene estorbando para que a la gente le llegue el PIC, entonces viene diciéndole a los caficultores que es que ya pasaron un tope, cosa que no se colocó en el momento de la negociación, viene diciéndole a la gente que desbordó el margen de productividad, es decir, que está vendiendo más café del que produce. Entonces, hay un recurrente incumplimiento del pago del PIC que tiene a la gente otra vez de nuevo al borde de la angustia, del desespero, con toda razón, porque sin PIC es imposible subsistir, sobrevivir y no es rentable el ejercicio de la caficultura. Es decir, con café a 464.000 o menos, en el mejor de los casos, que estaba la semana pasada, ¿quién tiene un ejercicio rentable? Nadie. Eso en cuanto al PIC. Lo que tiene que ver con los créditos de Banco Agrario, pues también los directores de las oficinas de Banco Agrario
a mi modo de ver, con una política sistemática, premeditada, de torpedear la aplicación de unas circulares emanadas del propio banco, vienen embolatando a la gente, a los endeudados, para que no se acojan a unos beneficios que nosotros alcanzamos. Y los insumos, yo insisto, es que este es un gobierno arrodillado, genuflexo a las multinacionales y a los grandes negocios. Es decir, el gobierno no le toca el bolsillo ni aplica una medida para controlar o intervenir en el mercado, ni de medicamentos ni de fertilizantes e insumos. Entonces permite que las multinacionales cobren los precios que les dé la gana, y los precios de los fertilizantes más caros del mundo son los de Colombia. A ver, Gabriel, pero entonces es cierto eso, y usted, doctor Hernando, es cierto eso de que un bulto de abono de 50 kilos o de 40 kilos en Ecuador cuesta 15.000 pesos y acá vale 50, ¿es cierto eso o más? En Venezuela, aquí vale 70 y allá nos dicen que vale 20.000 pesos o puede que hasta los 15. Sí, no tenemos sí. la información exacta, pero es lo que se Bueno, conoce. pero entonces... Aquí vale 70.000 pesos un bulto de fertilizante. Pero entonces, por los conocimientos que ustedes tienen, a ver, ese abono allá en Ecuador, como por el ejemplo que estamos diciendo, allá es subsidiado, o los mismos vendedores del abono de Ecuador son los mismos vendedores de Colombia, ¿y por qué esa diferencia de precios? ¿Qué sucede? Sí, son los mismos, pero allá sí es subsidiado. Venezuela y Ecuador subsidian Subsidian esos a los insumos. agricultores y subsidian los insumos. Las multinacionales que producen los fertilizantes son las mismas en el mundo. las mismas. Lo único pues que es ventaja que pueden tener estos dos países es que tienen petróleo, porque el petróleo también se puede sacar del gas y de los derivados del petróleo, puede sacar ureas. Pero en general pues ellos importan esos otros materiales fertilizantes, los importan de Europa y de Rusia, Sí. igual que nosotros. Que nosotros, sí. Juan Carlos, hay unas variables que permiten cotejar las medidas de los gobiernos. Yo hace poquito estuve en Ecuador y yo le voy a decir una cosa a los televidentes. ¿Quién produce más gasolina y más petróleo? Colombia, sin duda, que Ecuador. Un galón de gasolina en todo el territorio de Ecuador, de gasolina extra, vale $1.48. Vale 2.830 pesos un galón de gasolina. ¿Cuánto vale acá? En el casi caso, $5. 8.500 pesos. Un peaje vale $1, 1.900 pesos. Y un peaje entrando a Quito vale 60 centavos de dólares, que son 1.150 pesos. ¿Qué es lo que ocurre? Que allá hay un gobierno soberano que aplica unas políticas de fomento y de incentivo y apoyo a su economía. No un gobierno matrero que criminaliza el ejercicio de una actividad como por ejemplo la minería, o que masacra al sector agropecuario, incluyendo el café. Entonces, aquí el negocio es para las multinacionales, en lugar de obligar a las multinacionales, que son las mismas. Estamos hablando de multinacionales que se mueven en todo el mundo, en todo el planeta, pero es que en esos países les interviene en el mercado, se les regulan los precios y le dice usted no puede cobrar a más de tanto, es decir, le establecen los costos de la producción de determinado medicamento o fertilizante y tal margen de ganancia, ¿no? Aquí sí les da la gana, cobran 70, 80 mil por un bulto de abono, mientras que en el Ecuador, en Venezuela, en Perú, en Argentina, en Brasil, donde hay gobiernos soberanos, les dicen usted no puede cobrar más de tanto. Y fuera de eso lo que Hernando dice, hay un renglón del presupuesto que se establece para estimular la producción agropecuaria, para subsidiarla, como lo hacen los países avanzados del mundo. Yo les cuento este dato nomás. Estados Unidos tiene una ley para patrocinar, para proteger a sus productores agropecuarios. Y esa ley le entregaba a sus productores del campo $50.000 millones. La acaban de modificar y la aumentaron a $190.000 millones. Y así colocan a los productores colombianos dizque en igualdad de condiciones con los gringos. No tiene cuándo. No damos un brinco. Claro. Bueno, pero entonces, a ver, todo esto motivó a un malestar que todos los días ha aumentado en el gremio cafetero. ¿Cuál va a ser el desenlace de este malestar? Bueno, es una cosa muy sencilla, Juan Carlos, televidentes. Nosotros estábamos satisfechos con que a la gente se le estuviera pagando el pique, porque es que 490.000 más 145.000, bueno, 635.000 pesos, es más llevadera la situación de los caficultores, ¿cierto? Se avecina la cosecha, en fin.
Pero empiezan a embolatar y a rebotar las solicitudes o las facturas para que le paguen el PIC. Nosotros le dimos al gobierno, le damos un plazo para que implemente en el sitio de compra de café el pago ipso facto inmediato del PIC. El gobierno viene embolatando, que es que los particulares no quieren, que entonces las cooperativas sí, pero que eso sería competencia leal. Es decir, unos vericuetos y unos argumentos para desdoblar el acuerdo e incumplirlo, para torcerle el pescuezo al acuerdo. Entonces, obviamente esto ha generado un malestar en todo el país y sobre todo donde el universo de caficultores es más pobre, ¿sí? Son pequeños caficultores. Yo recuerdo una cifra, en el Cauca son más o menos 90.000 caficultores y el promedio de cada predio es de 0.8 hectáreas por propietario, es decir, no tienen ni una hectárea en promedio, entonces son pequeñitos. Entonces, un pobre campesino en las estribaciones de la cordillera, en el Cauca, en el Huila, en el Nariño, tener que descender a ir a una cabecera municipal, que lo atienda un burócrata, que lo más seguro es que no está, o está tinteando, entonces, para reclamar 20.000 pesos. Entonces, no le pagan. No le justifican. No le pagan. Entonces, en esos departamentos no le están pagando el PIB a los caficultores. Entonces, esto ha generado un malestar, una inconformidad, una indignación, una rabia, una ira, que la palpamos en la asamblea del 3 de julio en Armenia, donde la gente estaba como un león rugiendo, enardecida, con ira, porque lo están pisoteando su situación económica. Si por acá en Antioquia hay insatisfacción porque no se está pagando la protección al ingreso del caficultor como debería ser, ¿qué dijéramos nosotros de esos otros departamentos? Entonces, esto conduce nuevamente, insisto en el término, a la desesperación, porque es que hacer un paro lo hace uno es en el momento de la desesperación, es como cuando un niño se agarra a llorar y eleva el tono del llanto. Está desesperado. Lo mismo ocurre con los caficultores y ahora ya en general con el sector agropecuario. Es decir, si el gobierno insiste en incumplir, en pisotear los acuerdos, se va a ganar un pleito de la Madonna, un pleito bien grande con todo el sector agropecuario y en todo Colombia. Y extra micrófono hablábamos de que se va a generar un caos fenomenal, monumental en todo el país y necesariamente la responsabilidad del gobierno, porque es que nosotros, si nos cumple, ¿qué razón tiene de que saliéramos a paro? Es decir, por sustracción de materia no habría gente que saldría a paro. Bueno, don Hernando, pero tengo entendido que estos auxilios del gobierno solo irían hasta enero, ¿es cierto eso? Sí, a ver, realmente lo pactado con el gobierno fue de ese PIC, del tema del PIC, que fue el primer punto y que fue el que sí se aprobó antes de levantar el paro, porque los otros puntos era para negociarlos posteriormente y esos son los que están a medias. Ese primer punto, los recursos que asignó el gobierno de 900.000 millones, solamente alcanzarían hasta diciembre de este año. Hasta diciembre. Si se les daba un buen manejo. Un buen manejo, sí. Pero como el manejo no ha sido lo adecuado, y parece que han habido también manejos inadecuados por el hecho de que algunos cafés traídos de Ecuador y de Perú, parece que Los están haciendo pasar como si fuera de nuestra cosecha. Los han hecho pasar como cafés nuestros y no sé, con la ayuda de caficultores grandes que de pronto tenían unos cupos de producción altos, pasaron esos cafés. Entonces ese café, fuera de que era un punto a negociar con el gobierno, parar las importaciones y el gobierno no ha querido pararlas, ese café se está prestando para robarle a los demás caficultores del país esos recursos del PIC. Entonces tenemos también la sospecha que se nos va a llegar noviembre y se nos acabaron los recursos. Ojalá así no ocurra, pero tenemos esa sospecha porque cuando nos dicen que ya el gobierno ha entregado 500.000 millones y son 900, entonces nosotros sospechamos que 400 no va a alcanzar para la cosecha grande nuestra que va hasta diciembre. Entonces esa es la preocupación. Entonces la preocupación también con el gobierno es que se habían pactado 6 puntos para negociar. Y el primero está a medias, como ya lo dijo Gabriel, el PIC, o sea, el apoyo al ingreso del caficultor.
solamente se está entregando a un porcentaje de caficultores, a 300.000 de 566.000 caficultores que tiene el país. Sí. Esos 266.000 caficultores, que muchos de ellos están en el sur del país, son los que están enfurecidos, como dice Gabriel, porque no les ha llegado un peso. Y aquí en nuestro medio también hay muchos que no les ha llegado un peso porque tienen algunas dificultades en el registro que tienen ante la federación de sus tierras, de sus lotes de producción. Sí. Porque entonces no están en un SICA, que es un sistema de información cafetera, que la federación estaba obligada a mantenerlo muy actualizado porque si ha gastado todos los recursos y los ha tenido a disposición y no han sido poquitos, miles de millones le han gastado a ese censo, a ese sistema de información cafetera, y lo debieran tener actualizado porque tienen 1000 técnicos en el país visitando las fincas. Constantemente, sí. Y no lo tienen actualizado, y entonces hoy los que tienen que pagar son esos caficultores que no están bien registrados y no están recibiendo un peso. Ellos están recibiendo el precio del tablero peladito y no tienen derecho a recibir ni los 145 ni los 165.000 pesos si el precio estuviera por debajo. Y el segundo punto de la refinanciación también están medias, porque a pesar de que se negoció con el gobierno y con el Banco Agrario la reestructuración de esas deudas, el banco no ha sido lo suficientemente ágil y parece que las personas que han logrado reestructurar sus deudas son mínimas. Y fuera de eso, los que tenían deudas en otros bancos particulares no han podido acceder a eso porque esos bancos no han querido entrar en estos programas, solamente el Banco Agrario. Y las negociaciones con el gobierno se rompieron en el tercer punto, que era el de los insumos, porque el gobierno se cerró de que no tenía espacio para mejorar esa situación de los insumos. Entonces ahí se frenó la negociación y no se pudo avanzar en el punto de la no importación de café, en el punto de la no minería en la zona cafetera y en el punto de la reestructuración de la federación, que es un punto muy básico y que es el motivo de esta situación que estamos viviendo los caficultores, de que tenemos que acudir a estos mecanismos porque la federación, que se supone nos debiera representar bien representado, no lo está haciendo y le está haciendo más el juego al gobierno que el apoyo al caficultor. Bueno, señores, pues se nos acabó el programa. Así y quedó mucha tela por cortar, sí. Pero a ver, de todas maneras, sí, como los políticos, ustedes saben, Gabriel, que dicen que divide y reinarás, ¿sí? Ve uno, pues, como parroquiano del común, ve uno cómo hay ciertas divisiones en la federación, ¿sí? Unos la apoyan, otros caficultores no están apoyando la federación porque la ven, como lo dicen ustedes, una serie de burócratas allá. Pero entonces, ¿a qué punto, o sea, a qué se llegó ya para redondear y terminar? ¿Cuándo hay de nuevo una manifestación o un paro? ¿Para cuándo está programado? Tengo entendido que el presidente vino y dialogó como con los caficultores, no sé si el ministro de Hacienda inclusive, y no se llegó a ningún acuerdo. Bueno, se aprobó ya para terminar. Se aprobó en Armenia paro nacional cafetero. Se hizo una reunión el lunes 15 de julio en Bogotá con los demás sectores del agro, que están idénticamente afectados. Se acuerda paro nacional agropecuario para el 19 de agosto y el gobierno no resuelve los acuerdos, los cumple, firmados con todos los sectores. Ayer se hizo el miércoles 17 se hizo una reunión en Bogotá con el garante vicepresidente de la República, Angelino Garzón, para reiterarle el incumplimiento de parte del gobierno al acuerdo firmado con los cafeteros. Entonces, la única forma en que no haya paro el 19 de agosto de todo el sector agropecuario es que el gobierno cumpla. Entonces, ahí estamos pendientes. Se fijó el 2 de agosto, nueva reunión que el gobierno, que pidió plazo hasta el 2 de agosto, para resolver lo del pago del PIC en el momento de la compra del café. En eso estamos, si no, nos vemos enfrentados a la situación de volver a pararnos en las carreteras en todo el país, a presionar al gobierno hasta derrotarlo para que atienda la crisis del sector agropecuario, porque lo que está produciendo con su política es una verdadera masacre de la producción, del empleo, del bienestar, de la prosperidad del campo colombiano. Entonces crucemos los dedos para que el 2 de agosto haya humo blanco. Es pues como la idea. Si el gobierno quiere parar esta situación y que no haya un sacrificio de las comunidades cafeteras y en general de la comunidad de las zonas cafeteras, pues debe tomar decisiones como se comprometió en el pasado paro.
Y como lo debía hacer con la caficultura que le ha hecho tanto por el país y que genera tanto empleo en el país, el gobierno debe bajarse de su pedestal y no estar diciendo que es que no tiene recursos, porque allá en Bogotá sí se los gastan a manos llenas, allá entre la gran burocracia bogotana y entre todos nuestros dirigentes allá altos, el presidente reparte millonadas, pero para el campo colombiano, que es la cenicienta de este país, sí no están los recursos para solucionar sus necesidades más básicas. Tremendo es. Señores, les agradezco y espero que pronto nos podamos tomar un tinto más agradable, más amable, ¿no les parece? Dios quiera que así Dios sea. quiera que así sea. Bueno. Correcto, muchas gracias. Bueno, televidentes, muchas gracias y hasta un próximo programa.